Muchísimas gracias a los tres. Nos habéis dado una tarde estupendísima. Hemos aprendido muchísimas cosas y tenemos algunas preguntas que hacen las personas asistentes. La primera pregunta que nos han hecho la hace Mar García Miraz para Juan José Generelo y pregunta si le parece que los archiveros deberíamos debatir y tener presentes los límites en la aceptación de documentos personales que se depositan en nuestros archivos, porque tal vez podamos tener documentos descontextualizados o si es mejor, bueno, mantener archivos como conjuntos, ¿no? Por supuesto, es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo he dejado apuntado en la última diapositiva porque en nuestro caso, cuando tenemos un principio de una campaña, nosotros teníamos archivos privados familiares desde hacía tiempo, pero la campaña la iniciamos en 2016 y nos lo estamos planteando en muchas de las propuestas de ingreso. Bueno, esto daría para unas jornadas completas, ¿no? Pero sí que hay que planteárselo y a ser posible de forma consensuada, porque de forma que los archiveros tengamos los mismos criterios, no compitamos entre nosotros o no sirvamos de ejemplo, de mal ejemplo unos a otros, ¿no? Entrando en el tema, ahí enumeraba varios tipos de límites. El primero, el límite de la integridad del fondo. Siempre nos ha preocupado el principio de procedencia y la integridad del fondo, ¿no? Y siempre, o por lo menos ya puedo hablar en primera persona, yo creo que lo compartimos, hemos preferido el fondo al documento suelto, ¿no? Es más, hemos evitado que te troceen, que nos ha pasado a todos y todos creo que podemos contar historias de estas, que fondos que te los ofrecen troceados, ¿no? Te dan los documentos menos valiosos, pero si hay una ejecutoria con un escudo policromado, pues eso se lo venden a un anticuario, ¿no? Eso es un problema muy grande. Y tiene difícil solución, sobre todo cuando haces llamamientos de este tipo, ¿no? Porque, claro, el llamamiento no haces un reglamento de qué es lo que es archivo privado, qué es lo que no es, qué límites estás poniendo, sino que invitas a la gente a decir, venga y nos lo traiga. Y claro, nos traen cosas sueltas, nos traen cosas, claro, poco valiosas, nos traen cosas que ya tenemos muchos ejemplos parecidos, etcétera. Y respecto a la pregunta concreta de descontextualizar, yo tengo esta duda con muchos de los ingresos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo un poco extravagante, pero que es real como la vida misma. A un archivo nuestro, que no voy a decir cuál es, un conocido le ofreció su colección de pegatinas de la transición. A mí me parece muy tierno porque yo también coleccionaba pegatinas en la transición, porque era algo que se hacía mucho. Los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, pues hacían pegatinas que luego se distribuían y que, bueno, pues tienen su gracia, ¿no? A mí no se me hubiese ocurrido, bueno, mi colección de pegatinas desapareció en algún traslado en algún momento, pero bueno, alguien se cuidó de tenerla y se la ofreció al archivo. La compañera del archivo dijo, no, esto no es interesante porque es una colección. O sea, nosotros cogemos fondos, esto es una colección. Bueno, pues el propietario de la colección no desesperó, fue directamente a la dirección general y dijo, mira, tengo esta colección valiosísima para estudiar la transición. Y la dirección general dijo, uy, qué interesante, no sé qué, y ordenó que se trasladara al archivo. La verdad es que no sé cuál de las dos decisiones es la más adecuada, ¿eh? Porque luego resulta que las pegatinas en cuestión dan juego para hacer exposiciones, para hacer actividades, para ilustrar entradas en Facebook, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos de casos como este y la verdad es que ahora mismo no lo tengo claro y lo único que tengo claro es la necesidad de poner límites o criterios lo más objetivos posibles. No No sé sé si si he contestado. No sé si alguien más quiere intervenir o dar su opinión al respecto. Bueno, tenemos una segunda pregunta para Juanjo.
Esta proviene de Susana y nos dice si puedes explicar el concepto de domesticar los archivos familiares. Ay, bueno, es un concepto provocador, ¿no? Sí, 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 es que me has provocado. A ver, no, ya he dicho que procede, que el copyright es de nuestro colega Alejandro Delgado, que lo escribió en un artículo publicado en Tábula a propósito de su experiencia en el Archivo Municipal de Cartagena. Y contaba una retahíla de casos, pues como muy curiosos, pero que es que yo lo leía y digo, pues si a mí me ha pasado algo parecido. ¿En qué consiste esto? En que los conceptos de fondo y colección, que los tenemos como básicos, como fundamentales, pues en la práctica diaria pueden, y sobre todo en archivos privados, pueden ser, pues pueden ser dudosos o podemos dudar, ¿no? Hay veces, y en archivos privados nos pasa muchas veces esto, que es un fondo o una colección. Eso es lo que Alejandro dice, es que tratamos de poner unos conceptos generales objetivos a esto, o el mismo cuadro de clasificación que citaba, pues es que todo debe entrar en un cuadro de clasificación. Y lo que pasa siempre es que el varios existe, o sea, es que podemos camuflarlo o ponerlo debajo de la alfombra, pero hay una cosa que se llama varios, indiferente o lo que sea, ¿no? El domesticar el archivo es hacerlo, asentarlo sobre criterios, sobre bases metodológicas, teóricas que creemos, pues eso, fundamentales. Y lo que él dice es que hay veces que no, que el archivo es tan libre como la vida misma y no entra en esas bases teóricas que creemos tan asentadas y tan inamovibles. Esa es un poco la idea, ¿no? Y eso, yo lo único por el copyright que es suyo, pero que sí que es una reflexión que hace y que comparto. O sea, es que en muchos archivos, y especialmente los archivos familiares, son silvestres, digamos, ¿no? Sí, sí. En esto estoy de acuerdo, es decir, son totalmente el caballo salvaje, ¿no? Los archivos familiares, porque en el tiempo que voy trabajando lo compruebo, es decir, no se pueden, en muchos casos es que no se pueden poner en el típico cuadro de clasificación, no. Y realmente yo creo que en ese sentido los archiveros y la archivística debe avanzar, porque realmente es un toque de atención. Los archivos familiares tienen una riqueza propia. Entonces, intentar encorsetarlos en un tipo de documento que hasta ahora sí que se podía poner, yo creo que no. Es decir, yo creo que tenemos que ver realmente que es una riqueza, esa gran variedad que tenemos, y empezar a crear nuevos términos, porque realmente los archivos familiares se lo merecen y sobre todo por la riqueza que nos están proporcionando en los últimos años, que están apareciendo, ¿no? Y que están saliendo a la luz más que nunca. Entonces, por eso, cuando has dicho domesticar, yo que soy un poco rebelde, he pensado, uy, no los domestiquemos, que su riqueza está justamente en que son salvajes, en que nos pueden sorprender siempre que los intentemos descubrir, siempre que los intentemos describir, ¿no? Yo creo que la riqueza de los archivos familiares está justamente en esa dificultad que a veces, ¿no?, los archiveros tenemos en decir, ostras, ¿y en qué cajón pongo esto?, ¿no? Yo creo que está ahí. No sé si quiere intervenir Gabriel Quiroga. Esta mano levantada, es que Sí. Gabriel también, Sí, por favor. ¿se me escucha? Sí. Sí, se te escucha. Bueno, buenas tardes. En relación con esto de los salvajes que pueden ser los archivos y la domesticación, pues, en fin, yo creo que todos podemos hablar de problemas muy similares. Concretamente, yo estos días me peleo con un archivo familiar, pero es que efectivamente plantean muchísimos problemas. Para empezar, que aparecen mezclados documentos de muchas generaciones. Estoy hablando de un archivo familiar contemporáneo y no patrimonial, de una persona, de una familia ligada al mundo de la cultura gallega y que tiene toda clase de documentos. Y ayer, por ejemplo, tuve que decidir sobre la marcha qué hacía con unos cuadernos escolares que me encontré, porque había unos que, pues más o menos elaborados de los años 40, pero había otros que eran simplemente unos cuadernos
de gusanillo, con notas irreconocibles, y el contenido realmente no, yo creo que no tenía ningún interés. Pero continuamente este tipo de archivos nos plantea esos problemas no solo de decidir qué hacer con lo que nos encontramos, sino no tanto porque nos falte teoría o técnicas para tratar esos documentos y saber qué hacer y cómo describirlos o identificarlos, sino porque necesitamos un tiempo extra. Eso ya se sabe y está reflejado en la bibliografía, del que muchas veces no disponemos los profesionales para hacernos cargo de esos archivos, porque necesitan, digamos, poner la lupa sobre cada documento y pasarte a lo mejor una hora con un simple papel para comprenderlo, analizarlo, y muchas veces hasta que no llegas al final y ese final está muy lejos, no puedes conocerlo y contextualizarlo realmente. Por tanto, efectivamente, plantean unos problemas que la archivística dedicada a los archivos públicos pues tiene resueltos con el concepto de serie, que nos da, pues nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí está algunos de los problemas que plantean los archivos familiares. Gracias, Gabriel, por tu apostilla. Yo creo que estamos más o menos de acuerdo todos, ¿no? Tenemos otra pregunta para Rita en esta ocasión, de Pedro López, que te pregunta si nos puedes decir algo sobre o papel da muller nos mayorazgos, nos vínculos. Vinculado a esta pregunta, eu quería engadir si son visibles, si esas mulleres nas vosas bases de datos, aínda que non sean as titulares dos vínculos, pero sí que son personas en torno á familia, si se visualizan. Ainda não fizemos uma análise estatística de todos os vínculos, mas verificamos que existem vários morgadios, várias capelas instituídas por mulheres, e algumas destas capelas instituídas por mulheres são deixadas a mulheres. Portanto, há esta de mães para filhas, etc., o que contraria a regra geral, que é deixar ao filho, ao varão mais velho. Mas sim, a participação das mulheres ocorre, portanto, de duas formas: ou instituem um morgadio a título individual, ou também, que é bastante comum, realizam um testamento em mão comum com o marido, e, portanto, o casal, o homem e a mulher, são ambos instituidores dos vínculos, e isto acontece quando os bens que são vinculados são também bens próprios da mulher, portanto, que a mulher trouxe quando se casou. Mas é interessante, isso é uma das perguntas, saber qual é a percentagem de vínculos instituídos por mulheres e qual é o papel que elas desempenham aqui, até mesmo na sucessão. Gracias, Rita. Temos outro comentario para ti que provén de María del Mar García Miraz, que di que lle parece moi interesante ter en conta as ferramentas colaborativas como alternativa al depósito de los documentos privados en archivos públicos. Isso é muito interessante, e de facto é um trabalho que nós temos estado a desenvolver desde o início, porque nós não acreditamos necessariamente que os arquivos de família privados estejam melhor nos arquivos públicos. Ou seja, isto é uma ideia que é bastante generalizada, ou seja, que os arquivos privados não deviam ser privados, deviam estar na custódia dos arquivos públicos, mas na verdade o que se verifica é que não há recursos, não há pessoal humano suficiente para trabalhar os arquivos, e portanto eles vão todos para os arquivos públicos e depois não há ninguém os trata, e portanto eles não são acessíveis. Por exemplo, o arquivo Gama Lobo Salema, que eu mostrei, do vinho,
ele foi para o Arquivo Nacional há 5 anos e não está acessível, não está descrito, não está acessível, não há informação online sobre o arquivo, e enquanto ele estava na casa particular, eu estive lá, eu vivi na casa, trabalhei o arquivo, vários colegas foram lá sempre que era preciso, o proprietário autorizava. É verdade que há muitos proprietários que não autorizam, e é verdade que há muitos proprietários que não têm os meios financeiros para preservar bem os arquivos, etc. Mas eu acho que se nós desenvolvermos, lá está, estas ferramentas, eu acho que a universidade também tem um papel muito importante aqui, que é empoderar os proprietários de arquivos a cuidar do seu próprio arquivo. Por exemplo, nós agora estamos a ajudar um proprietário a conseguir financiamento para fazer o restauro e a descrição do seu arquivo particular. E, portanto, eu acho que sim, se houver, os arquivos públicos também podem ajudar nesse sentido. Por exemplo, o Arquivo Nacional já fez algumas digitalizações de arquivos e, portanto, as digitalizações ficam acessíveis e o arquivo volta para a casa particular. Mas sim, eu acho que o futuro está aí. Eu acho que o futuro é esse. Bueno, non dou feito cos comentarios, quero que seipades que todo o mundo lle parece muy interesante, que lo habéis hecho muy bien, os felicitan en general, bueno, la gente es muy participativa y a mí me sobrepasa, no apaño ya con todo lo bien que hablan de vosotros, de lo que me alegro. Así que voy a ver si transmito las preguntas, tengo otra mano levantada, voy a ver si las evito un poquito, esta ya la autorizaré también, pero a ver si las evito un poquito y procuramos hacer las preguntas a través del chat, porque si no, me parece a mí que no vamos a acabar. Voy a preguntaros ahora, a ver, aquí hay otra, madre mía. Bueno, vamos a ver. Gabriel nos plantea una reflexión indicando si no estamos los archiveros un poco obsesionados con el discurso archivo-poder. Dice que los historiadores siempre fueron conscientes de esos problemas y que parece que nosotros los descubrimos ahora. Que sí debemos abrirnos más a la sociedad y buscar donde no pensábamos que encontraríamos documentos, pero que siempre habrá sectores sociales no representados en el archivo. Bueno, es una reflexión general, no sé si es necesario seguir glosándola. ¿Sí? No, yo creo que sí que merece la pena un comentario, porque sí que es verdad, y comparto con Gabriel, que bueno, es una tendencia de lo que podríamos llamar historiografía militante, ¿no? Hay una historia que está dedicada a investigar sobre los olvidados, los ignorados, los marginados, etc. Y eso puede resultar abusivo porque se puede hacer, se han hecho grandes avances en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la historia de las mujeres no deja de ser una aportación historiográfica fundamental de las últimas décadas, porque en realidad no existía la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, se partió un poco de ese planteamiento, es que las mujeres están fuera de los trabajos de historiadores, pues vamos a centrarnos en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede llegar a cierto abuso historiográfico y maniqueísmo, decir, no, vamos a ir contra el poder porque sacando documentos que no son del poder, pues le damos la vuelta a la tortilla, ¿no? Eso sí que es un riesgo. Estamos hablando de historia, pero yo creo que no deberíamos hablar de historia, eso es de los historiadores. Lo que sí que deberíamos hablar es de archivística, que lo que tenemos que sacar a la luz son los archivos no exactamente que vayan contra el poder, o no necesariamente, sino los que no ha hecho el poder. O sea, los documentos alternativos al poder, ¿no? Que puede ser no tanto alternativos por ideología o por convicción del autor, sino que no es una fuente oficial. O sea, lo que tenemos que sacar a la luz es la fuente no oficial, que puede coincidir con la oficial perfectamente. O sea, los ejemplos que he contado, pues el señor que escribía su diario era un señor perfectamente, y tardó
y se escribió esos 40 tomos, era una persona perfectamente integrada en la sociedad de su época y además siendo muy conservador, tirando a reaccionario desde el punto de vista político. Pero lo que es alternativo no es tanto las ideas que reflejan este documento. Lo que es alternativo es que escribe eso no porque está escribiendo en un formulario o de acuerdo con unas normas de procedimiento, sino que lo escribe libremente. Eso es lo que tenemos que rescatar. O sea, alternativo desde el punto de vista de los contenidos, no de las ideas, ¿no? Esa es un poco la idea, el planteamiento como archiveros, vamos, no como historiadores, que ya te digo, que tengan sus discusiones y serán muy enriquecedoras sin ninguna duda, ¿eh? Una pregunta antes de dar paso a nuestra compañera María Antonieta, una pregunta de Mar para Susana. Para Susana primero de Saray, que dice, ¿has escrito algún libro con esta sistematización? Sí, es decir, lo que he escrito son diversos artículos que si consultáis mi web, susanamuriel.com, veréis que hay un apartado que son publicaciones. Ahora actualmente estoy en la elaboración del libro que recopile todo lo que es 15 años dedicándome a archivos familiares y entonces estamos sistematizando cada uno de los puntos. Es decir, no solamente se trata de enseñar lo que es la metodología archivística, sino que ellos sean los autores de su propio relato y de su propia organización. Es decir, a la pregunta de Saray, estamos en ello y bueno, si quieres para abrir boca tienes los artículos en la web. Mar te pregunta, Susana, ¿cómo podemos fomentar este trabajo colectivo? Sí, es decir, este proyecto colectivo se ha de fomentar, ya empezamos a hacerlo los archiveros, es decir, hay muchos archivos públicos que realizan muchas actividades, no solamente el Día Internacional, sino durante todo el año. Entonces, yo creo que los profesionales, tanto los que están asalariados como los que somos independientes y amamos nuestra profesión, debemos expandir la metodología de nuestro trabajo. Yo creo que, es decir, es tan grande la proporción de archivos familiares, tan grande, que debemos empezar a expandir esa metodología, pues realizando talleres, realizando cursos, enseñando realmente pues, los principios, el principio de procedencia y el orden original. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a hacer los talleres y pensé, oye, la gente me va a tratar como bicho raro explicando yo este tipo de cosas. Pues no, es decir, es lógica, es decir, es tan fácil que lo entienden a la primera y es muy reconfortante cuando tú vas haciendo asesorías de mes en mes y al mes siguiente descubres que ellos mismos, ¿no?, han sabido reunir aquellas fotografías y ponerlas en secuencia. Es decir, yo creo que se trata de que hagamos este tipo de cursos en las que concienciemos a que la metodología puede ser iniciada por los productores perfectamente. Otra pregunta también para ti de Lilia Córdoba, que dice si, como parte de tu trabajo con las familias, también le das alineamientos para conservación de sus fotografías y objetos relacionados con ellas. Sí, es decir, la conservación. La conservación es muy curiosa, es decir, nosotros los archiveros podemos dar notas sobre conservación preventiva, es decir, porque todo lo que sea conservación y restauración lo ha de hacer un profesional, que hay muchísimos y son buenísimos, y es otra profesión. Pero yo sí que lo que enseño es la conservación preventiva, es decir, dentro de casa, porque pensemos que las fotografías familiares difícilmente la gente quiere que salgan de ese espacio, quieren seguir viviéndolas, utilizándolas. Entonces están en su derecho porque son suyas. Ya llegará el momento en el que lleguen a una institución, pero en ese momento nosotros les podemos enseñar pequeñas nociones de esa conservación preventiva. El espacio, cómo ha de estar en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a luz. Después existen materiales de conservación permanente que pueden ellos acceder. También hay materiales de conservación que a veces pensamos, ostras, son materiales más de conservación doméstica, pero que pueden servir para la conservación de las fotografías. Entonces, a tu pregunta, que me ha alargado un poquito, sí, es decir, damos nociones, pero nociones de conservación preventiva. Lo que sería la conservación más allá de esos objetos que están realmente muy deteriorados, ha de ser por parte de un profesional.
José López se dirige a Juanjo e incide un poquito en la aportación de esas fotografías dañadas y vendidas a anticuario, que si no sería mejor digitalizar todo el archivo, devolver el original a sus propietarios, porque mejor digitalizado que perdido, ¿no? ¿No te parece, Juanjo? Te interpela directamente. Pues me gusta que me hagas esta pregunta porque es un tema muy importante y creo que tenemos que repetirlo muchas veces y nosotros lo repetimos siempre. No es importante la propiedad, o sea, es lo único que no nos interesa. O sea, si lo que queremos y lo que nos dice la legislación es que hay que preservar, organizar y difundir los archivos privados en este caso, nos da igual quién sea el propietario. Y en ese sentido, la ley sí que las leyes autonómicas y la ley de patrimonio lo prevé desde el principio, lo que pasa es que no nos lo acabamos de creer. O sea, las leyes autonómicas, yo estoy acordándome de la aragonesa, pero me imagino que todas serán muy iguales, o establecen obligaciones para los propietarios de archivos privados y les dicen, usted tiene que tenerlo organizado, tiene que tenerlo accesible, etcétera. Las administraciones no han insistido, no hemos insistido en esto, y hemos entrado en el mercado de decir, esto lo quiero comprar. Es más, yo podría decir hasta un poco talibán. O sea, yo no compraría nunca nada. Porque soy partidario de gastar dinero, mucho dinero público, el máximo posible en archivos privados. Pero lo que menos me interesa es de quién es el archivo privado. Y por eso las fórmulas de colaboración, de lo que estaba hablando, bueno, de lo que habéis hablado muy bien, Susana y Rita, van mucho en ese sentido. Es decir, yo ayudo al señor que tiene su archivo en su casa para que lo tenga bien organizado. Yo tengo una plataforma de difusión que en Aragón se llama Dara, en Galicia se llama Galiciana, en Cataluña se llama Arxius en línea, que favorece el dar a conocer estos fondos, ¿no? Pues vamos a favorecer eso, que se integren en Dara, Galiciana, lo que sea, que los tengan bien organizados, que los tengan bien conservados, pero que no me voy a gastar un duro de todos los contribuyentes en determinar algo que en realidad no nos interesa de quién es el propietario. A mí qué más me da. Y que, por supuesto, si lo quiere guardar en su casa, pues mejor para todos y vamos a ayudarle, como estabais diciendo muy bien vosotras en vuestras intervenciones, vamos a ayudarle a que lo tenga en su casa en condiciones. Sí, sí. Me parece que toda insistencia en este tema es poca. La historia de las compras y de qué bien que... Además, les gusta mucho a los políticos. Qué bien que hemos comprado el fondo de no sé qué. Pues, ¿y qué vas a hacer luego con él? Para eso no tengo dinero. Pues hazlo al revés. Bueno, hay una pregunta que se dirige a los tres ponentes, parte de Olimpia López, y dice que igual que las familias han cambiado, los archivos familiares también. ¿Cómo pensáis que serán estos archivos en un futuro o cómo son ya? ¿Qué quedará de nosotros y de nosotras en el contexto digital? ¿De quién serán nuestros documentos? Yo lo tengo claro, de Google. No lo sé. No, yo creo que el momento actual es una revolución total. Y entonces, lo que estaba comentando a propósito de la propiedad, pues el momento actual es elevado a la enésima potencia. O sea, quien no tiene su archivo fotográfico en Google, sobre todo el digital, pues lo tiene en Google Fotos, pues lo tiene en una plataforma parecida y si no, lo tendrá dentro de muy poco, ¿no? No es que me parezca bien o mal, pero lo que es el objeto, el guardar el objeto, pues es algo pues, propio de archiveros de nuestra época. O sea, no le veo, no veo el concepto de archivo personal físico para el futuro. Yo creo que va a desaparecer. ¿Estáis de acuerdo vosotras dos? Yo opino que, a ver, el archivo digital, actualmente la gente joven hace fotos con los móviles y pierde un móvil, pierde esa tarjeta y no pasa nada, porque lo que es el dolor de la pérdida dura unos segundos. Y con el nuevo dispositivo vuelve a hacer nuevas fotos y ya no se acuerda de las que ha hecho.
¿no? A mí me pasa que en los talleres viene gente joven con el móvil lleno de imágenes, y cuando les digo, venga, vamos a trabajar a eliminar fotos, se quedan sorprendidos. Digo, sí, porque vamos a eliminar para seleccionar la que sí que vas a guardar. Y yo me diréis analógica o antigua o nostálgica, pero yo siempre digo en mis talleres lo mismo, que es decir, las fotos que tú quieras que permanezcan cuando te hayas ido, pásalas a papel. Es decir, siempre, hay fotografías que hacemos con el móvil y siempre durante el año vamos haciendo fotos, y cuando llega diciembre se seleccionan esas 10 fotografías importantes, y esas 10 fotografías se llevan a un laboratorio fotográfico de confianza y se hacen en papel, y esas 10 fotografías en papel están en un álbum de conservación y permanecerán. Pero sí que también os digo que soy una especie rara, no mucha gente lo hace. Y yo creo que en el mundo digital va a haber una memoria muy líquida, se van a perder muchos recuerdos fotográficos, muchos, sobre todo por esto, ¿no? Porque la facilidad que tiene el hacer fotografías propicia al olvido completamente. Y no tenemos tendencia a seleccionar y a guardar, y sobre todo pensar cómo guardamos, ¿no? No sabemos, pensamos que estarán en la nube, pero tampoco sabemos si estarán siempre o no estarán siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que esos archivos digitales familiares tienen una existencia muy, muy dudosa y muy a corto plazo. Eu creio que há também outras questões interessantes, porque eu acho que se vai perder o familiar, ou seja, já não há a estrutura que organiza, a estrutura orgânica que organiza a presença digital, mas por outro lado eu acho que a nossa presença digital vai nos escapar completamente ao controle, e o exemplo é por exemplo, esta comunicação está a ser gravada e depois a nossa presença digital vai, não sei, andar por aí. Eu assisti a uma conferência muito interessante sobre a morte de George Floyd nos Estados Unidos, a morte que foi gravada, foi filmada, e portanto a memória de George Floyd tornou-se digital e a morte de George Floyd tornou-se digital, ou seja, e escapou completamente ao controle do indivíduo. O indivíduo já não tem controle sobre a memória digital que vai prevalecer, e isto depois traz outra questão que é muito interessante, que é o direito ao esquecimento, não é? Que se nós quisermos ser esquecidos, podemos queimar os papéis e eles desaparecem, aquela memória desaparece. Nós falámos com vários proprietários de arquivos de família que admitiram que queimaram cartas ou fotografias porque não queriam que mais ninguém soubesse daquela informação, mas no mundo digital eu acho que isso vai ser muito mais complicado. E depois virão os arquivistas digitais e os historiadores digitais e os arqueólogos da internet que já existem. Não sei, temos que ver. Bueno, me parece que non hai máis preguntas, non nas vexo, por lo menos. Así que quédame agradecervos a vos lo interesantísimas que fueron estas comunicaciones, y dar las gracias a todas las personas que han asistido, a todos los que habéis participado, porque sois quienes les dais sentido a todos los esfuerzos de comunicación y los que mantenéis vivo el interés por el conocimiento y el intercambio. Os esperamos a todos el próximo 27 de mayo, en el que se celebrará el segundo bloque de las jornadas, como ya os informó Pedro. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos.